Muy bienvenidos, bienvenidas. Es muy grato estar con ustedes nuevamente en su programa de Diálogo Bíblico. Hemos estado conversando la semana pasada temas que no son tan fáciles de captar, de entender, pero Dios nos ha ayudado a sacar lecciones maravillosas. Está conmigo Alan. ¿Qué tal, Alan? Bien, gracias a Dios, bien. No sé si alguna vez tú te has preguntado o le has preguntado a Dios, ¿cuál es tu pensamiento acerca de mi vida, mi situación, mi futuro? Le he preguntado, no mucho, pero sí, pensándolo bien, me pregunto a veces cómo Dios mirará el asunto que yo estoy viendo acá. Ya, pero la verdad las cosas que... Hay un texto que da para hablar y conversar, es que está allí en Hebreos 11:27. La semana pasada habíamos conversado algo de Hebreos capítulo 11, un capítulo maravilloso, pero está centrado en el concepto, en la idea de este Moisés. 11:27 dice, por la fe Moisés, o por la fe dejó Egipto, dice, no temiendo la ira del rey. Eso es lo que dice, pero dice, se mantuvo como viendo al invisible. Me parece extraño porque como viendo nada. Claro. Se mantuvo así, ¿ha sido de qué? ¿De qué? ¿Qué es lo que veía Moisés entonces? Claro, es como una contradicción, ¿cómo va a ver lo invisible, no? Pero nosotros sabemos, y de ahí vamos a hablar de eso, que eso lo posibilita la fe. Bueno, está en el capítulo de la fe justamente hablando Moisés. Por eso yo preguntaba, ¿no es cierto? Este es en desafío porque el capítulo comienza hablando de que la fe es la certeza, la convicción, de que hay algo, ¿no es cierto?, de lo que se espera, la certeza de una confianza absoluta de lo que se espera. No se está viendo, no se ve, pero también aplica, es una convicción de lo que no se ve. Así es. Eso es fe lo que dice, y de luego comienza a hacer un análisis capítulo de todo lo que son los personajes de fe. Como habíamos dicho que al final no recibieron en vida nada de lo que ellos pensaban y hablaron, pero descansaron esperando que eso iba a llegar. Ahora, esto de viendo al invisible me parece sumamente interesante y vamos a conversar de una palabra que fuera de cámara estábamos conversando, la extravagancia de Dios. Complejo a veces la expresión que usa el autor, porque la extravagancia, ¿qué sería un límite? O sea, no tiene límite. Extravagancia es como algo que está totalmente fuera de lo común o de los parámetros normales de lo esperado, digamos. Fuera de lo convencional, como que uno dice, no, esto no está bien o es extraño, digamos. Y uno dice, pero ¿cómo Dios puede ser extravagante? Es una forma en que el autor del folleto nos hace a veces pensar de que yo estoy llorando a Dios o pidiéndole algo, pero quizás Dios no responde o responde otra cosa totalmente inesperada, y ese es el desafío, ¿no? Y que a veces no la entendemos en el momento. Bueno, vamos a ver un poquito en Romanos. Romanos es un libro extraordinariamente, me gusta mucho, lo he estudiado, lo he conversado con otros, lo he predicado también, Romanos 8, especialmente el capítulo del versículo 28. Pero en este contexto, Romanos 28 al 39 nos habla algunas cositas que son fundamentales, porque hablamos de la extravagancia de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué dice el 28? Sabemos, dice, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este texto a veces algunos lo dejan hasta ahí nomás, es la primera parte, ¿no es cierto? Que todas las cosas les ayudan a bien. Pero siempre hay que leer todo el texto y su contexto quizás para entenderlo, porque dice que esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y luego comienza a hablar de algunas cosas que son complejas en relación a la predestinación, incluso que también es un tema complejo, pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de Dios y de la crisis que podemos estar pasando, y que él dice en su contexto que esto más que vencedores en realidad en Cristo Jesús. Esa es la idea que se presenta acá. ¿Qué pues diremos? Y aquí viene la pregunta del versículo 31. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que ser reales, porque a lo mejor alguien está pasando un problema y dice, pero ¿cómo? Si Dios es grande, misericordioso, extravagante, puede hacer tantas cosas y estoy en esta miseria, estoy en esta situación.
¿Qué te parece a ti esta? ¿Cómo lo podemos entender? Porque estamos hablando de un Dios que está siempre presente. Es duro, es difícil porque, como por ahí decía el folleto también, una cosa es leer esto y otra cosa es cuando uno está viviendo en el crisol, cuando uno está pasando por el momento muy duro, difícil. Pero el texto es una especie de promesa también. Lo da en el contexto, como usted decía, del capítulo 8, capítulo 7 y 8 de Romanos, que es tan importante sobre cómo vencer en Cristo a través de la ayuda del Espíritu, no viviendo en las obras de la carne, sino del Espíritu, de que somos adoptados como hijos de Dios. Y en este contexto dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, los que han sido llamados. Es decir, lo que está diciéndonos Pablo es, no te olvides de quién es Dios, que nos ama, que nos ha escogido para salvación, porque el sufrimiento y el dolor muchas veces hace que uno ennuble la mirada y comience a desconfiar de Dios, o empiece por no entender lo que Dios quiere, como que el camino se está dirigiendo en otra dirección. Uno dice, pero Dios, ¿por qué tiene que ser así? ¿O por qué me respondes de esta manera? Cuando yo quizá en mi expectativa pensaba, esto es bueno, ¿por qué Dios no lo aprueba? Pero el Señor tiene planes muy superiores a los nuestros, y esto nos tiene que llevar a la sumisión humilde, a la dependencia de Dios, a quebrantar nuestro yo para decir, Señor, bueno, si es así, como tú quieres, lo único que yo sí sé es que tú me amas y por algo está pasando esto. Ahora, en todo el contexto, por eso digo yo que a veces algunos textos nos pueden llamar la atención, pero en el contexto general uno tiene que ver qué realmente está hablando aquí Pablo. Bueno, mira, el versículo 32 de este mismo capítulo dice algo bien interesante. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En este contexto uno empieza a entender esto que es Dios para actuar frente a la problemática, frente al crisol, frente al quemarse, frente a la tribulación, ¿no es cierto?, a la angustia, a la separación. ¿Cómo Dios no nos dará? Entonces uno viendo dice, si Dios en realidad hizo eso, ¿cómo no va a actuar? Mire, le voy a poner un ejemplo que me vienen muchos ejemplos de esto. Lo interrumpo un poquito, ejemplos prácticos. ¿Será que el Señor, cuando yo tengo un problema económico y yo miro hacia atrás y recurrentemente he tenido problemas económicos, porque si uno es franco, he sido desordenado en mi economía y estoy pasando por un momento ahora sí muy severo, donde está en riesgo mi familia o mi casa, mis bienes, y yo le oro a Dios para que me dé el dinero, porque lo necesito, Dios me ama? Pero si nosotros supiéramos que si Dios me da ese dinero, eso no solo quizás salga del problema momentáneo, pero va a provocar en mí, desde la perspectiva divina, de que yo nunca aprenda a ser una persona responsable con mi economía, que lleva al riesgo e incluso al desastre a mi esposa, a mis hijos. Y entonces Dios dice, como te amo, no te voy a dar el dinero. Desde mi perspectiva sería terrible, pero Dios, amándonos, y como vimos la semana pasada, también Dios nos va formando, nos va disciplinando, Dios busca algo mejor en nosotros. ¿Sabes? Me recordé una frase de Ellen White que dice que si nosotros viéramos como Dios nos ve, actuaríamos igual que Él en su respuesta. Porque Él no ve el presente. Justamente tienes tú toda la razón de decir, mira, Dios dame lo que necesito, pero Él sabe lo que pasaría con nosotros. Y a veces espera un poquito más Dios, porque Dios en realidad tiene 3 respuestas, y lo aprendí muchas veces esto. Primero, responde la oración, la otra no la responde, y la segunda dice espera. Y entre esas 3, yo no sé cuál va a ser cuando yo clame a Dios y le pida por una situación puntual que tengo. Él sabe cómo actuar. Estábamos conversando acerca de esta extravagancia de Dios, ¿no es cierto? A veces desconocemos sus caminos, pero Dios tiene siempre lo mejor para nosotros. Así es. Algún día lo vamos a entender. Hay un texto acá que está en el capítulo 14 de Juan, un texto que siempre es muy recurrente, escucharlo, leerlo, es maravilloso en realidad lo que tiene. Pero aquí hay una palabra que vamos a hacer resaltar en el nombre de Jesús.
Dice 14.1, dice, no se turbe vuestro corazón. Lo sabemos quizá de memoria, ¿no es cierto? Creéis en Dios, creed también en mí. Y luego comienza a hacer algo, una descripción de la promesa que hay más allá cuando uno invoca el nombre de Jesús. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y yo os prepararé lugar, vendré otra vez y yo os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y hasta aquí, ¿qué te dice el texto? Que Cristo estaba preocupado por sus discípulos y por nosotros, y siempre Él, cuando incluso tiene que partir para dejarlos, Él siempre está pensando en nosotros y en preparar algo mejor para nosotros cuando nosotros tenemos que esperar. Mira, estoy pensando en el contexto de Juan. Juan es un libro, o Juan mismo es un libro del amor, está describiendo al Dios como es, prácticamente habla del Hijo en todo su libro, cómo es Él, su carácter, cómo vino, estuvo con nosotros. Pero aquí Juan presenta a los discípulos, ¿no es cierto?, que están desesperados porque están atisbando, están mirando, están observando que pareciera que no va a ser el Mesías que ellos estaban pensando. Claro, no estaban de acuerdo a las expectativas que tenían. Incluso me parece que a veces en la Escritura, cuando se hablaba del siervo sufriente, lo hablaban como siervo sufriente, pero no es la realidad. Ellos querían otro rey. Bueno, Mateo también lo hace. Pero en este contexto Dios se dio cuenta de esta situación y les da esta promesa. No se turbe, no se desanimen, no vean el problema presente, vean el futuro, vean más allá. Por eso que les da esta linda declaración, ¿no es cierto? Allí en la casa de mi Padre es muchas moradas, y voy a ir y voy a preparar para ti una morada, para que nos escuche una linda casita, ¿no es cierto? Pero ¿cómo será esa casa? A lo mejor no son las que nosotros conocemos ahora, a lo mejor son jardines, no sé, pero algo maravilloso, eso lo voy a hacer y voy a volver a buscarlo. Entonces les da el ánimo, pero que por favor actúen de una manera diferente. Mira, aquí hay un texto me parece que está en el 32, versículo 13 y 14. 13 y 14. Todo, y aquí viene la frase contundente, todo indica todo. Me acuerdo que Ricardo hacía así, todo es todo. Dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. A propósito de esto, está haciendo un símil, una igualdad con el Hijo y el Padre. Así es. Porque los dos pueden hacer lo mismo. Interesante esas divinidades que se presenta Juan en sus escritos, que son temas realmente bien contundentes. Pero ¿qué está diciendo? Todo lo que pide. ¿Cómo lo ves tú si yo le pido al Padre, bueno, hablaba de un niñito que está sufriendo, Señor, sánalo y por favor que desaparezca la enfermedad, y a los 3 días el niño muere? Acá dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ya. Es decir, ¿podrían haber pedidos o súplicas a Dios que no glorifiquen al Hijo ni al Padre? O sea, el texto mismo dice eso. Uno se queda más con la idea de que sí, todo lo que pidieres en mi nombre, amén, dice. Pero dice, para que sea glorificado. Es decir, como cristianos nosotros tenemos que aprender también a pedir. Porque con el ejemplo que daba en el momento anterior, yo puedo pedir mucho algo. Señor, dame más trabajo. Necesito más trabajo y quizás lo necesito. Pero ¿qué pasaría si Dios desde su perspectiva ve de que eso va a causar problemas serios con mi esposa o con mis hijos, que no voy a tener tiempo para ellos? ¿Será que Dios me lo va a dar igual, ocasionando un mayor problema? O sea, estoy siendo súper práctico y ahora voy al texto para decir, si tenemos fe en quién es Dios y en quién es Cristo y lo hacemos en su nombre, Dios puede darnos todo, es verdad. Pero Dios va a darnos todo en el sentido de que esto realmente sea de beneficio
glorificando a Dios sea de salvación para mi alma, para los que están alrededor mío, porque si no cumple con eso, como usted dice, están las otras opciones. Me va a hacer esperar para yo entender algo que estoy pidiendo mal, o a veces va a decir que no, porque si entendiéramos lo que estamos pidiendo, probablemente no es lo mejor para nosotros, e insisto con esto, para el propósito de salvación que tiene Dios para conmigo. Yo creo que esta es la clave, porque Dios tiene un propósito salvífico para el ser humano. Exacto, sí. Y como Él ve el presente y el futuro, ve que eso no lo va a ayudar a que se salve, a que se entregue a Él. Ahora, estoy pensando que hay una situación que yo creo que los cristianos deberían tomarse y aferrarse. Está ahí en Efesios 1:18. Sí, otro texto. Dice, el poder de la resurrección. Si uno mira acá, Juan se dedica mucho al final a hablar acerca de justamente de este proceso de muerte a vida que pasa a Cristo, ¿no es cierto? Pero en Efesios 1:18, ¿qué nos dice Efesios 1:18? ¿Tú lo tienes allí? Sí. Dice Pablo en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mira la profundidad del pensamiento. Alumbrando, hay otra versión que dice alumbrando, abriendo los ojos. Sí. O sea, a veces, recuerda que estamos hablando de viendo al invisible. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que Moisés vivió, caminó y fue con su propósito como viendo al invisible, al que no se ve? Él una vez quiso verlo y tuvo que arrepentirse, yo creo, porque... Tuvo que taparse y en una dija por allí, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Uno visualiza, dice, mira, tú vas a tener una visión diferente del Dios que tienes cuando veas el poder y de la resurrección. ¿Qué significa esa resurrección? Claro, más adelante dice el 20, por ejemplo, hablando de este poder y esta grandeza, el poder de su fuerza, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, ¿cuál es la idea? Porque acá hay una idea. No es que está el tema central hablando de la resurrección, sino que está hablando que ese mismo poder que resucitó a Cristo de la muerte nos puede ser nuestro con respecto al propósito por el cual Dios nos ha llamado. Parecido a lo que dice Romanos, lo que vimos hace un momento. Alumbrando nuestros ojos en ver lo que realmente es valioso en la vida cristiana y en optar por esas riquezas, como dice acá, de la gloria de su herencia en los santos. O sea, Pablo no tiene problema en hablar de algo que es futuro, la resurrección final, pero también trasladarla al presente. Que nuestros ojos estén puestos en lo que realmente es verdadero y la verdadera riqueza que viene del Señor. Mira un poquito el 23, 1:23, mira lo que dice allí, 1:23. ¿Efesios? ¿Sí? Efesios 1:23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué grandioso pensamiento, ¿eh? Es allí donde está el poder de la resurrección. Él resucitó y nos da a nosotros también el poder de la resurrección. Un día quizás dejamos este mundo, pero tenemos la seguridad de que Él puede darnos perfectamente una nueva vida y una vida eterna. Alan, hay textos que son realmente maravillosos y muy profundos. Y es bueno siempre tener ese contexto. Nuestro tema ha sido de esta semana viendo al invisible, pero no es invisible, en realidad Dios está presente siempre. Él se muestra en las cosas lindas de la naturaleza, de la vida, del Hijo, de todo aquí, de la compañía de los hermanos. Pero aquí nos aconseja que nosotros deberíamos echar toda nuestra ansiedad a donde corresponde, voy a decir así, aunque no echar toda nuestra ansiedad es nuestro tema. En 1 de Pedro 5, el primer texto dice... 5:7, ¿verdad? Dice así, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Acá otra vez aparece la palabra toda. No es una parte nomás. Como que esto sí y con esto otro lo soluciono con una pastilla, por ejemplo, para dormir mejor.
Pero acá toda la ansiedad, y como usted decía, y el folleto lo recalca, es toda. O sea, el texto no hay nada mucho que interpretar acá, es simple en su significado y lo complementa la misma idea, creo, el Salmo 55. Dice algo parecido, ¿no? Claro, pero mira, estaba viendo que a veces, bueno, esta palabra echar, cuando uno analiza el diccionario, es una cosa de arrojar, de despojarse, o sea, de lanzar todo, voy a decir así, no es muy bonito, pero toda la barrida, digamos así, ya no te quedes con nada. Ese a veces es nuestro problema, porque creemos que hay algo que yo puedo solucionar. Hablábamos, ¿te acuerdas de la voluntad en algún momento? Pero esa es otra cosa. Dios te dice, ya, este es el camino, pero para que yo ande con mi voluntad, yo debo andar en ese camino. Claro. O sea, yo debo andar, Dios no me va a tomar y me va a colocar en el camino, no me va a empujar y me va a empezar a tomar los pies para que camine, no, eso tengo que hacerlo yo. Pero ahora, esto dice de arrojar, de entregar, de modo que incluso que cause dolor. Sí. Eso es bueno. Pero mira, en un salmo que usted debería recordar, allí en el Salmo 55, 22, dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. O sea, en algún momento estuvo caído entonces. Sí. Es decir, o sea, lo que usted dice es tremendo porque leemos, se complementan los dos textos y nosotros podríamos llamar especialmente con esto a nuestros oyentes ahí detrás de la televisión, porque lo que Dios dice acá es, hijo, hija mía, si te sientes tan ansiosa, ¿qué es la ansiedad? ¿Por qué echar la ansiedad encima del Señor? Porque es cuando estamos nerviosos, cuando no sabemos qué hacer, cuando estamos tristes, apesadumbrados, y uno enfrenta la vida y dice, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué decido acá? Estoy atrapado, estoy atrapada. Pero Dios nos dice, hija, hijo, echa eso conmigo. Jesús lo dijo mejor todavía cuando dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si tenemos fe en Dios, y aunque no lo vemos, que es invisible, tengamos fe y decir, Señor, mire, yo no sé cómo voy a salir de esto. Yo no sé si voy a poder recuperarme o levantarme bien en la mañana, pero lo que sí sé es que quiero, tomando de esta promesa, porque es una promesa, yo dejo toda mi ansiedad, mi nerviosismo, mi dolor en tus manos, a tus pies. Saca esto en mí y dame paz. Y si oramos con fe, tengamos la convicción de que Dios nos va a dar la paz que necesitamos. Me vino a la mente un libro que leí en relación a estas situaciones que enfrentamos en la vida, ¿no es cierto? Decía el autor que la vida es como un camino en que yo voy manejando mi vehículo. Me cuesta mucho. Me tiran afuera de la carretera, qué sé yo, y de improviso Jesús se sube al vehículo y es copiloto. Y le indica, pero igual tiene mucha dificultad. Entonces Jesús le dice, déjame tomar el control. Y entonces hacen el cambio. Jesús se pone al volante y él queda al lado. Y ve como la carretera va, pero expedita, no hay ningún problema. Entonces cuando transcurre el tiempo, ahora dice, ¿por qué no me dejas a mí? ¿Te fijas? Esa es la cosa humana. Claro. Y vuelve otra vez a tomar el control y vuelven los problemas. Entonces, esto es quizás lo que está diciendo, echa sobre Jehová tu carga. O sea, deja que yo maneje tu vida, que yo esté contigo en las buenas y en las malas. En las buenas para que me des gracia y en las malas también. Como decías, ¿te acuerdas? Hablábamos que se regocijarse aún en las pruebas. De hecho, el libro de Isaías, que es un último texto que aparece también, se relaciona mucho con esto, porque Pedro estaba hablando en el contexto de apacentar a la grey de Dios. Y acá vamos a ver una de las metáforas más lindas, más hermosas de la Biblia, de cómo Dios es como un pastor, ¿no es cierto? Isaías 40, ¿verdad? Sí. Sería bueno que nuestros oyentes tuvieran estos textos a mano y los leyeran. Isaías 40, versículo 27 en adelante. ¿Cómo se describe a Dios? ¿Cómo Isaías describe a Dios? Porque estamos hablando que Él continúa siendo fiel aun cuando no puedas verlo a Él, no puedas ver a Dios. Isaías 40, versículos 27 al 31. ¿Lo leo? Sí. Dice acá, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? O sea,
Dios no me ve, dice, no, como que no están sus ojos sobre mí. ¿Por qué dices eso? Le dice el profeta a su pueblo. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No, hablando de Dios, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este es un texto que he usado muchas veces yo para animar a algunas personas. Porque aún la juventud nos cansamos, dice, pero no, los que esperan en Jehová van a recibir nuevas fuerzas. Sí. Volarán como las águilas, libres. Yo creo que frente a la dificultad uno debería mirar un poquito más allá y esperar en Jehová, esperar que Él responda nuestra súplica. Y como decíamos, Dios puede hacernos esperar un poquito porque lo que Dios está buscando no solucionar el problema de aquí, sino el problema futuro. Un día salimos del Edén, Dios también salió del Edén. Un día Adán y Eva pecaron, pero detrás salió Dios a buscar a Adán y Eva. Y Él, con su sacrificio, recuperó, pero 900 y tantos años vivía en la tierra Adán. No sé cuántos años vamos a vivir nosotros, quizás llenos de penurias, pero hay un más allá, hay un momento feliz en que Él va a venir a buscarnos y va a solucionar ese problema que usted tiene ahora para siempre. Que Dios la acompañe. Habitaréis seguros, dice Ezequiel, habitaréis seguros, edificarán casas y plantarán en ellas. Y incluso dice, vivirán fiadamente cuando yo haga juicios a los que te despojan. O sea, hay un momento en que esto se va a terminar, pero Dios tiene un plan y un propósito. Y en ese plan y ese propósito estás tú y estamos nosotros también. Que Dios te bendiga. Vamos a seguir conversando estas lindas cosas. El crisol puede estar en tu vida, pero recuerda, siempre hay un día con sol. Bendiciones, nos encontramos la próxima semana.